Esta noche tenemos el placer de presentarles Historias para recordar, un documental de una de las figuras más imprescindibles de la televisión y del cine, Chicho Ibáñez Serrador, nombre clave en el mundo audiovisual, maestro de muchos jóvenes cineastas. Mi contribución no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Y claro, me adjudicaron todas esas cosas nuevas. Qué listo es este chico, qué cosas nuevas trae. Yo no traje nada nuevo. Yo me limité a hacer lo que había aprendido. Autor de programas legendarios como Historias para no dormir, Mis terrores favoritos, 1, 2, 3, Waku Waku, Hablemos de sexo o El semáforo. Chicho ha sido y será un genio malcriado. Siempre es muy perfeccionista y sabe que las cosas las puede hacer mejor. El más cruel, el más exigente, el más terrible, el más ácido de mis críticos soy yo mismo. Director de tan solo 2 películas de terror, pero ambas de culto, La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño? A los que amamos el cine de terror, yo creo que le debemos muchísimo, sobre todo como maestro, como profesor, como introductor a un género. Con solo 2 películas consiguiera el estatus que ha conseguido como director de cine. Realmente todos siempre hemos echado un poco en falta que Chicho no hiciera más películas, porque los 2 ejemplos que tiene son extraordinarios. Sobre Chicho hablan hoy, además de sus hijos, muchos de los que han trabajado con él, como Mayra Gómez Kemp, Pepe Villuela, Silvia Marsó o Manuel Galeana. También directores a los que ha inspirado, como Alex de la Iglesia o Juan Antonio Bayona. Es un gran maestro de la televisión, a quien yo quiero como si fuera mi hermano mayor. Marca una página brillante de la historia de la televisión en España. El gran maestro de todos los tiempos. También vamos a ver entrevistas con Chicho a lo largo de toda su trayectoria y escenas de sus principales programas, series y películas. A esos críticos injustos les recuerdo que como realizador tengo cuerda para rato. Buenas noches. Disfruten de este imprescindible, dirigido por Carlos Muriana y Marisa Paniagua, sobre un hombre que creció en los escenarios, que se considera un gran tímido aunque no lo parezca, precursor, supersticioso, trabajador, disciplinado y sobre todo un gran inventor de historias para recordar. Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. Chicho otra vez en Televisión Española, otra vez en Prado del Rey, otra vez en un estudio como este, en el que has estado durante muchas horas. ¿Qué sientes? ¿Qué siento? Pues una cantidad tan grande de recuerdos. Aquí empezaron los primeros programas míos que el público aceptó con una sonrisa y me permitió seguir durante muchos años. Esas bromas no tienen gracia. Chicho ha sido y será un genio malcriado. Chicho Ibáñez Serrador es un animal único. Uno de los mejores realizadores, directores que yo he conocido. Es de los que lleva la palabra maestro por méritos propios. Es un gran maestro de la televisión, a quien yo quiero como si fuera mi hermano mayor. Un pura raza, un pura sangre, un caballo ganador, un campeón olímpico televisivo y un provocador de emociones. Es un referente, es un clásico, es uno de los más grandes directores que ha habido en este país. Tiene una varita mágica que te toca y hacemos todos artistas.
nos enseñó a amar el cine de terror. Marca una página brillante de la historia de la televisión en España. El gran maestro de todos los tiempos. Yo aún guardo uno de esos álbumes que se les regala a los bebés recién nacidos. Y entonces, en esas páginas mamá me escribía cosas. Yo era un niño, un bebé. Y entonces me pedía perdón por llevar la vida que llevaba mi padre y ella, porque eran épocas muy duras de cómicos. Yo era un niño muy triste, porque padecí una enfermedad que se llama púrpura hemorrágica, que es parecida a la hemofilia. Entonces no podía jugar al fútbol, en los recreos yo no podía salir, me tenía que quedar en clase. Y eso fue creando un ser que asimiló que nunca podía ser nada. Eso llevó, lógicamente, a una especie de complejo de inferioridad muy grande. Y a encontrar amigos en los libros y a leer mucho, mucho, mucho desde muy pequeño. Entonces me hice una especie de autopsicoanálisis y comprendí que o yo vencía esa timidez o que el mundo se me comía. Y fui un día a ver a mi madre, bueno, me desperté y le dije, oye mamá, que me voy mañana al Cairo. Entonces mi madre, que era una mujer muy inteligente, me miró, me dice, me parece muy bien. Intuyó lo que me pasaba, y ten cuidado a cruzar la calle. Y allí me quedé en Egipto una larga temporada viviendo de muchas cosas. Mi madre mis padres se separaron cuando yo tenía 4 o 5 años y mi madre tuvo que hacer de madre y de padre al mismo tiempo. Nunca fue una madre tierna, ni de besitos, ni de caricias. Fue una madre autoritaria, seca, inteligentemente seca, que me fue formando sin que yo me diera cuenta de ello. Después de morir, 3 días después, por debajo de la puerta, me pusieron una carta. Yo la abrí y era una carta de mi madre, que empezaba diciendo, nene, siempre te he dicho que soy mejor actriz que tú. Yo sé que me voy a morir. Entonces me daba una larguísima serie de consejos para la vida y terminaba diciendo, recuerda que siempre en tu vida todo debe parecerte un milagro. Que tengas suerte. Mamá. El teatro es mi origen, el teatro es mi escuela, el teatro es mi universidad. El teatro son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. En teatro aprendí todo lo que luego he aplicado pues, a televisión o al cine. Mi madre hizo una cosa muy buena que es hacerme aprender la carrera desde abajo. O sea, yo he sido acomodador, he sido taquillero, he sido electricista, maquinista, he sido regidor, he sido de todo en teatro. La tradición por el mundo del teatro de Chicho, pues se remonta a 1800. Entonces, imaginaros, por vía paterna, por vía de Narciso Ibáñez Menta, su padre, Narciso Ibáñez Cotanda, y su abuela, Consuelo Menta Ágreda, tenían una compañía de variedades, ¿no? En España. En 1920 se fueron a Argentina, donde Narciso Ibáñez Menta tuvo un tremendo éxito con el nombre de Narcisín. Su madre, Pepita Serrador, también pertenecía a un linaje de actores valencianos y catalanes que habían triunfado, sobre todo en el Cono Sur. Y claro, Chicho desde pequeño se crió entre bambalinas, o sea, se crió encima de un escenario. Pues sí, el teatro indudablemente ha influido mucho, pero luego fui descubriendo que lo que más me atraía era primero escribir y luego dirigir, por lo que me he convertido hoy en día en lo que podríamos llamar un
autor que dirige o un autor que realiza. Y Chicho le encanta jugar, le encanta probar a la gente, le encanta hasta dónde puede llegar. Mi padre volvió en el teatro en el 2001 con Aprobado en Castidad. Yo nunca le había visto y sé que él era uno de sus sueños que sus hijos le viesen por primera vez en teatro, que ya que fueron sus orígenes de toda su carrera laboral. Hace años que el doctor Burstein no me pregunta nada, ni yo he querido hablarle de estas novedades. ¿Sabes por qué? Porque si le hablase ese viejo estúpido pensaría que he empeorado y empezaría otra vez con interrogatorios absurdos y con inyecciones. Y como actor, ¿qué me ha enseñado? Que encima de un escenario no puedes hacer camelo, no puedes mentir. El público lo nota siempre. El público lo nota todo. Y el respeto, que es el mismo respeto que él ha trasladado al espectador que está en casa, en su sofá, es para quien trabajamos, es quien paga la entrada, es quien te deja que tú sigas trabajando en esta profesión. Si perdemos ese respeto, ese amor, ese cariño hacia la gente, lo perdemos todo. El comienzo de Chicho en Argentina es bastante singular, porque yo creo que él tiene la suerte de poder entrar a trabajar en televisión bastante joven, apenas tiene 22 años, y él va a entrar de la mano de su padre, Narciso Ibáñez Menta. En este momento, Narciso Ibáñez Menta es una de las personalidades del ámbito de la cultura más importante de Argentina. Es un actor bastante conocido y director también teatral. Entonces ellos establecen esta especie de relación de colaboración, de forma que Narciso Ibáñez Menta se encarga de la dirección artística de los programas, la relación con los actores, la selección de temas, y Narciso Ibáñez Serrador se va a encargar de los guiones y del apartado que podemos decir más de realización. ¿Usted qué quería? No, perdone, señor, esta carta es para... Así que tú eres el hijo menor de mi hermana Marta, ¿no? Sí, señor. Creí que se había muerto. Hace casi 20 años que no la veo. Chicho empieza haciendo producciones para la televisión pública, salta muy rápidamente también a la televisión comercial, vive algunos éxitos que son absolutamente espectaculares. En este periodo en el que está trabajando en la televisión en Argentina, entre 1958 aproximadamente y 1963, en esos 5 años, él va a realizar muchísimos trabajos, porque va a trabajar en el prime time, va a trabajar por la tarde, va a hacer obras de géneros que son absolutamente diferentes, y eso evidentemente le va a permitir poder hacer una adaptación y una exploración del lenguaje televisivo muy rápida. Rojo y sofocado, rojo y sofocado, y sofocado, y sofocado, y sofocado. ¿Le ocurre algo? Pero ustedes no oyen nada. Y quieren que lo oigan, pero no les servirá de nada. No les servirá de nada, no les servirá de nada. ¡De nada! ¡Cállate! Narciso Ibáñez Serrador en Argentina se va a encontrar con un contexto que es muy favorable a alguien con mucha creatividad, con mucho talento y con muchas ganas de trabajar y de explorar la televisión como es él, ¿no? Chicho llega en 1963 a España con un par de cintas que ha conservado de su etapa en Argentina. Pues lo que tengo aquí es una de las reliquias que tenemos en la productora, que es la bobina con la que vino mi padre de Buenos Aires. Contiene uno de los episodios de Mañana puede ser verdad, y es lo que presentó en Paseo de La Habana en Televisión Española para emprender su aventura por la televisión en España. En Televisión Española quedan totalmente alucinados. De hecho, aparecen ya artículos en revistas como Teleradio hablando de la llegada a televisión de uno de los sabios de la televisión argentina y, por lo tanto, de la televisión americana. ¿Qué es lo que yo me encontré en el año 60 y pocos? Pues me encontré con una televisión muy rara. Una televisión que nadie, salvo los técnicos,
había enseñado a hacerla. Entonces mi contribución no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Y claro, me adjudicaron todas esas cosas nuevas. Qué listo es este chico, qué cosas nuevas trae. Yo no traje nada nuevo. Yo me limité a hacer lo que había aprendido. Aportó eso que traía de Argentina, su bagaje de Argentina, más adaptarlo a la mentalidad española. La llegada de Chicho fue parecida a la llegada de Valerio con el Real Madrid, y fue ruidosa porque constituyó siempre éxito. Por impulso, como si se introduciera una dosis de vitaminas a la televisión. Cuando llegó Chicho a Televisión Española en el año 63, Televisión Española era una cadena primigenia, apenas llevaba unos años, había empezado en el 56 y estaba afrontando una etapa decisiva, que era la de intentar dar un paso más allá. Llega Chicho y se encuentra con unos realizadores que vienen todos de la escena teatral, como Juan Guerrero Zamora, como Gustavo Pérez Puig. Las cámaras se colocaban según la necesidad de la escena, pero no había una realización televisual. Chicho, con la experiencia que traía de Argentina y con todo lo que había visto en América, allí se veía mucho telefilm americano, decide hacer una televisión completamente novedosa. Cuando empecé en televisión, que empecé muy joven y tuve la enorme suerte de poder equivocarme mucho y hacer verdaderos desastres, pero con un público que casi no existía. Entonces los fracasos y las equivocaciones no te perjudicaban. Pues de repente noté que los programas dramáticos necesitaban aire, necesitaban calle, necesitaban exteriores. Y cogí, como no nos podíamos llevar las cámaras de televisión fuera, porque las unidades móviles estaban para otras cosas, cogí una cámara de 16 y empecé a rodar a incrustar secuencias de exteriores en los interiores. Recuerdo que un crítico de televisión, que luego fuimos grandes amigos, Enrique del Corral, me llamaba realizador espurio, porque echaba mano de otro medio, que era el cine, y discutía desde ABC de para qué se necesita un exterior en los programas de televisión. Por favor, no hable, no piense, diviértase. En N23, a pesar de que mucha gente cree que pertenece a Historias para no dormir, forma parte de esa primera serie, Mañana puede ser verdad, y es la primera vez que se realiza en Televisión Española una distopía. 20.000 personas desconectaron anoche su telencéfalo. Anoche 20.000 personas hablaron. Hubo 20.000 personas que pensaron. Así es como nacen las revoluciones. Y fíjate qué tonta era la censura de aquel entonces. Que lo que le está diciendo ese directivo a ese señor que tiene enfrente es: tantos miles de seres pensaron, tantos miles de seres no nos vieron. Atrás hay una especie de pseudo-Mao. Y por el hecho de decir camarada, aquello pasaba. Nos tomábamos también libertades porque no estábamos en la pura ideología. Y nuestras libertades eran un poco de sacar los pies de las alforjas, nada más. No era la gran libertad política, que esa era otra cuestión. El primer programa que se conserva de Chicho es del año 1964, es El último reloj, está protagonizado por su padre, por Narciso Ibáñez Menta y Manuel Galeana. Esta carta es para usted, señor. Así que tú eres el hijo menor de mi hermana Marta, ¿eh? Fui y me dijo: vas a hacer El último reloj, una adaptación del Corazón del actor de Alan Poe. Esto es lo mejor que yo me he escrito para mí, me dijo. Pero yo ya no quiero ser actor y creo que eres tú el indicado para poder hacerlo. Te puedes imaginar cómo estaba yo, ¿no? Y bueno, y nos pusimos a ensayar y fue todo muy emocionante, muy emocionante.
Si comparas El último reloj con cualquier dramático de la época, es que es absolutamente moderno. Hay una planificación, hay unos decorados adecuados a lo que necesita la acción televisual. Hay momentos en los que la cámara está por debajo del suelo. Yo no puedo imaginar cómo sorprendió eso a los espectadores, acostumbrados a una realización casi de teatro. El público se entusiasmó. Imagínate, de pronto se incorporaba, la televisión española se incorporaba a Europa y competía con otras televisiones mucho más potentes que la nuestra. Eso se lo debe a Chicho. Narciso, ¿cuántos premios internacionales llevas ganados? Pues mira, he tenido el honor y también la suerte, claro, de que concediesen 11 premios a programas realizados por mí. ¿Qué crees que significan para Televisión Española estos premios? Pues estos premios son el resultado del alto nivel que Televisión Española alcanza día a día. Y también son la prueba de que en pocos años hemos pasado de ser una televisión prácticamente ignorada en el extranjero a ser una de las productoras que más éxitos obtienen internacionalmente. A principios de los años 60, Televisión Española está intentando colocarse a nivel internacional. Hasta ese momento no contaba para nada. El gobierno, por primera vez, después de haber ninguneado a la televisión, se da cuenta de que además puede servir para sus propósitos, que es demostrar que España no está tan mal, que la dictadura no es tal cosa. Pero es que ese hombre se hunde cada vez más. Hay que darse prisa. No se preocupe, todo está previsto. Un azul, solicitud de tramitación de urgencia, por triplicado. Supuso sobre todo un reconocimiento internacional, una acción política de Rosón o de Suárez, unos grandes negociadores de la libertad, negociadores de la política, de la entrada en Europa. Y eso se notó luego en los medios, porque creo que incluso eso supuso una mayor aportación económica del Estado a televisión. El asfalto es uno de los recuerdos más impactantes de mi infancia, ¿no? Esas cosas que de pronto veías en la tele, ¿no? Y decías, ¿qué es esto? Y está hecho aquí, qué bueno, ¿no? Sáquenme. Por favor, sáquenme de aquí. Sáquenme. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Que ya ha mordido! Historia de la frivolidad es un proyecto que forma parte de la Operación Premio, pero que realmente va más allá. Chicho aprovechó todos los medios que le daba Televisión Española, todos. Venía de ganar varios premios con El asfalto y entonces Televisión Española decide que a este hombre hay que dejarle hacer lo que quiera. Puede rodar en cine, en 35 milímetros, con todos los actores de la época. Por ejemplo, su padre sale como irreconocible, como un vikingo. Él mismo y Armiñán salen también en una orgía. Hace algo completamente distinto. Yo estuve dándole vueltas a la cabeza de qué es lo que se podía hacer para llamar la atención y traernos un premio. Y claro, se me ocurrió que lo que llamaría la atención fuera de España era aquello que no esperaban que viniese de España. Y era un alegato en broma, con humor, en contra de la censura. Y se escribió, Jaime Armiñán y yo, a la limón, la historia de la censura. Empezamos a rodar y ese rodaje se paró, se censuró. Era demasiado. Entonces hubo que transformarlo en una cosa un poquito más tenue, menos directa, que se llamó la historia de la frivolidad. Historias de la frivolidad era tomar lo que de mojigato había en la sociedad española y que posiblemente no tenía la sociedad argentina, y lo percibió perfectamente Ibáñez Serrador. Somos puritanas, hermanas, usamos tinteras, llevamos sombrero. Y la historia de la frivolidad se emitió en Televisión Española una noche así deprisa y corriendo para que nadie se enterase, y fue y ganó. El censor de esto dijo que si se emitía Historia de la frivolidad, él dimitía como censor.
Y entonces, cuando volví con los premios, me lo encontré por el pasillo y digo, ¿qué? ¿Dimitiendo? Y dice, no me haga usted bromas. No, le voy a preguntar una cosa. La Ninfa de Oro, que es un premio muy importante, no importa. A mí el que me importa es este otro. Entonces le enseñé una palomita que tengo en casa. El premio UNDA. Dice, ¿y eso qué es? Dice, el premio que da el Vaticano. ¿Cómo me lo explica? Y me dijo, allá ellos. El gran escándalo, como pudo ser el striptease de Irán Eori en Historias de la Frivolidad, pues era pulcro, era muy pulcro. O sea, cuando el sexo es más perverso es cuando es limpio. Historia de la frivolidad es algo que cuando pones alumnos universitarios hoy, cosa que yo hago todos los años en mis clases, la cara de estupefacción, de sorpresa y de quedarse absolutamente maravillados es algo que te sorprende. Historia de la frivolidad es una de las cosas más modernas que se han hecho y que se podrán hacer nunca en televisión española. Hasta siempre. Yo fui, como tú recordarás, director de programas y acepté porque sonaron las campanas de la apertura. Lo más aparatoso, sorprendente, pues quizás fue A su aire, donde se rompió con el plató, y el momento más curioso e interesante, recordado, es con Rosa Morena cuando fue llevada a un cuartel, ¿no? Creo que todos se creyeron que podían cambiar Televisión Española y en el momento en el que vieron que no lo consiguieron, hubo un retroceso. Poco tiempo después llegó la orden de que había que volver a cerrar. Yo no, yo me negué porque no podía contradecirme. Terminé el televisor, que es una crítica no solo a la televisión, sino a la programación que yo había puesto en marcha, y me fui de España. El televisor pasó sin pena ni gloria y además tuvo unas críticas terribles, porque lo que se decía desde allí era, cuidado con la tele, que puede imbuir de violencia, sobre todo a los niños. No, Enrique. Dentro solo hay ilusión. Y la ilusión no es mala. Yo recuerdo irme a dormir y desde la cama escuchar la sintonía con ese grito tan fuerte y estridente de una mujer al cerrarse una puerta. Y solo eso me provocaba un terror absoluto. Siempre he creído que las historias de terror son como cuentos para mayores. Y creo que los mayores, los adultos, nos hace bien de vez en cuando sentirnos niños otra vez. Y nos sentimos niños cuando nos cuentan historias de miedo, como cuando niños nos contaban historias de brujas o de gigantes. Hay de aquel ser adulto que no se sienta niño, o que haya matado ese niño que todos llevamos o debemos llevar dentro. Historias para no dormir también fue un shock en la época. O sea, yo era muy pequeño, pero la recuerdo perfectamente a aquellos episodios de terror que bueno, que de pronto te abrían un mundo al que no estabas acostumbrado. Fue un éxito absoluto. O sea, todo el mundo no querían dejar de ver la historia que tocara esa semana. ¡Soy inocente! Y yo, aún sabiendo los trucos y todo, ha habido algún momento que me ha corrido un escalofrío. ¡Despertarás! El caso del señor Valdemar, pues aquí estaba todo el mundo expectante, todo el equipo, porque íbamos a hacer un cadáver en descomposición. Dios, nunca habíamos visto un cadáver en descomposición en la televisión. ¡No disparéis! ¡Vamos, griten! ¡No seáis idiotas! El aniversario, donde había la casa donde estábamos, iba a ser ametrallada por la policía y se ametrallaba.
La zarpa también fue todo un acontecimiento, que si sale la mano por la tumba, que si no sé qué, bueno, bien. Era fantástico, todo era fantástico. Al lado de Chicho todo es fantástico. Creo más en el miedo de lo que no se ve que en el miedo de lo que se ve. Creo que el monstruo, en cuanto lo vemos y que es verde y que le salen mocos y que tiene orejas y pelos, ya no asusta. Asusta más el presentir la presencia del monstruo. Mi padre siempre ha dicho que asustar es fácil, pero dar miedo es lo complicado. Y mi padre sabía dar miedo, de verdad. Quizá en esto tan simple radique una de las claves del terror o del suspense. En hacer que ustedes no vean algo concreto, sino que lo imaginen. Aguarda un momento. ¿No oís? Está viva. ¡Vive! Llegaremos a tiempo. A los que amamos el cine de terror, yo creo que le debemos muchísimo, sobre todo como maestro, como profesor, como introductor a un género, y después sus películas son inolvidables. Yo creo que el caso de Chicho es extraordinario, que con solo 2 películas consiguiera el estatus que ha conseguido como director de cine. Realmente todos siempre hemos echado un poco en falta que Chicho no hiciera más películas, porque los 2 ejemplos que tiene son extraordinarios. Por aquella época yo era muy amigo, y sigo siéndolo, de Juan Tebar. Y Juan me hizo llegar un relato de unos muchachos en una especie de colegio en una época anterior a lo de la residencia. Me apoyé en esa historia de Juan Tebar, hice este guión, lo hice con mujeres, y así nació La Residencia. La Residencia es una de las mejores películas que se ha rodado nunca en este país. Tiene una fuerza extraordinaria, unos personajes que en aquella época eran absolutamente rompedores. Era un innovador, un transgresor, y todo eso pues con éxito de público. Lo que hay en el cine de Chicho, y está muy presente en La Residencia, es que realmente es el lenguaje cinematográfico exquisito. Cómo se mueve la cámara, cómo convierte la cámara en algo que observa a los personajes, creando una sensación de voyerismo extraño, oscuro. Es algo avasallador, es realmente apabullante. ¿Quién puede matar a un niño? Es una película diferente, es una película que marca un nuevo tipo de cine, o si quieres, abre el cine moderno. Pertenece a un nuevo tipo de cine de terror que estaba 20 años adelantado a su tiempo. Lo que Stanley Kubrick intentó hacer con El Resplandor lo había hecho años antes Chicho Ibáñez Serrador, que situó una historia de terror a pleno sol, con una fotografía luminosísima de José Luis Alcaine. ¿Qué es lo que me lleva a hacer esa película? Pues tal vez el reto de limpiarla de tópicos. No hay tormentas, no hay truenos, no hay oscuridades, no hay sustos. Solo con 2 películas Chicho Ibáñez cubre un enorme espectro del cine de terror, ¿no? O sea, digamos que La Residencia es un buen ejemplo del cine de terror clásico, y Quién puede matar a un niño es un buen ejemplo del cine que va a venir, que todavía no se ha rodado. O sea, que en ese sentido, por supuesto, es un precursor. Todo el mundo sabe quién es Chicho y todo el mundo es consciente de la importancia de su figura en el cine español. Pero sin embargo no es una figura que yo creo que haya tenido el reconocimiento que se merece, teniendo en cuenta que ha sido el director que ha influenciado a toda una generación de cineastas, un montón de directores que aprendimos a amar el género gracias a él. 3, 2, 1, 0. Hace años, cuando me presentaban a alguien, este señor o esta señora que me presentaban decía: hombre, Ibáñez Serrador, el señor que hace cosas de miedo, el señor que hace cosas de terror.
Usted debe ser muy morbosillo. Usted debe tener un cerebro muy raro, ¿eh? Chicho tiene un sentido del humor muy inglés. ¡Te cogí! ¡Ay! ¡Tira, Manolo! Sarcástico. Puede llegar a ser hiriente. Esa mezcla de humor y terror de Chicho siempre me ha fascinado, ¿no? ¿Cómo es capaz de coger lo que aparentemente es siniestro, oscuro, sombrío, darle la vuelta, convertirlo en humor? Eso me parece algo maravilloso y muy de maestro, ¿no? De Chicho. No, los terrores favoritos, yo allí vi cosas fantásticas. Recuerdo 1000 cosas. Sus presentaciones eran alucinantes, ¿no? Me recordaban a Hitchcock. Mi querida esposa, que en paz descanse, me repetía y repetía constantemente que usted y sus guiones le hacían perder la cabeza. Por lo tanto, he decidido que si ella la perdía, usted la encontrase. Chicho alimentaba también, quiere decir que fomentaba su propio personaje como lo hacía antes Hitch, ¿no? Hasta el viernes. El tipo de humor español que le gusta pues es el de los humoristas de La Codorniz, el de los humoristas de los años 50, Miura, Jardiel. Porque no nací en los Cárpatos, Serrana, vas y te quejas. Ese humor que deriva después en Tipicol, en Gila, bueno, pues un humor basado en el absurdo, pero a la vez un humor muy elegante. A esos críticos injustos les recuerdo que como realizador tengo cuerda para rato. Buenas noches. Se supo crear muy bien un personaje un poco maquiavélico, pero también sabía reírse de su propio personaje y hacer autocrítica. Hay de aquellos que se toman a sí mismos demasiado en serio. 2, 1, 0. Autocrítica consigo mismo y autocrítica con el futuro incluso de la televisión, ¿no? Va por ustedes. Qué alarido tan extraño, ¿verdad? Pero, señor Ibáñez, si este hombre no era un vampiro. No, por supuesto que no. Era un telespectador al que nunca le gustó el 1, 2, 3. No importa los años cuando hay amistad. Con 1, 2, 3. Aquí estamos otra vez. Todos esos años del 1, 2, 3 es una larga cadena con una interminable serie de eslabones de maravillosos recuerdos, de gentes, de equivocaciones, de aciertos y sobre todo de amigos, casi familia. Mi padre me decía, estás loco si vas a hacer un concurso, qué horror, qué vergüenza, qué espanto, no lo hagas, te vas a hundir. Pero claro, luego vi que ese niño que había nacido, pues tenía muchas posibilidades. Hay recetas que están tocadas con la magia. Hay recetas que son parte de la gracia divina y el 1, 2, 3 fue una de ellas. Le dan la capa y esto trae una tarjetita. Es nuestra memoria emocional. Si tuviera que definirlo, sería como nuestra memoria emocional. Esta tarjetita. Pues que era total, o sea, tenía todo. Tenía música, tenía risa, tenía actores, tenía de todo. Y un gran genio como es Chicho Encerrador. Aquí estamos con usted otra vez. El 1, 2, 3 tiene todos los elementos que gustan a Chicho. El Chicho teatral está en el 1, 2, 3. El Chicho juguetón está en el 1, 2, 3. Hay elementos de trilero, tienes momentos de concurso de cultura, de azar, físico, es que lo tiene absolutamente todo. Conseguía agarrarte por la pechera y no soltarte durante todo lo que duraba el programa. Y eso está al alcance de muy pocos. ¡El Nobel! Hombre, por favor, va a arruinar mi carrera, hombre, por favor. ¿Qué más se le puede pedir a un concurso? Lo tenía todo. Era una especie de ensaladilla rusa muy bien condimentada y que no se pasaba de nada, tenía lo justo de cada cosa. Escuchemos la voz de los súper tacañones. Esa idea de hacer un programa familiar que reuniese en torno al televisor, en blanco y negro aún, al principio, ¿no? A toda una familia y todos a la vez, eso es algo único, ¿eh? A mí muchas veces me han preguntado si el equipo éramos conscientes de que el programa
iba a pasar a la historia. Rotundamente no. Hola, buenas noches y muchas gracias también a todos ustedes por estar de nuevo en 1, 2, 3. Estamos hablando del año 82, cuando yo voy a presentar el 1, 2, 3. En aquel momento, ninguna mujer en ninguna televisión del mundo presentaba un concurso. Pero como Chicho es tan listo, primero puso que todas fuéramos mujeres. No solo las azafatas, las tacañonas. Es decir, toda la responsabilidad la puso en mujeres. Son amigos y residentes en Badajoz. Justo el año en que nosotras participamos en el concurso, nos quitamos las gafas, nos soltamos la melena y empezamos a hacer números musicales de los que se estaban representando en Broadway, ¿no? Pero hubo un momento que yo me sentí tan en el papel que me emocioné cuando él decía que algunas de nosotras serían seleccionadas y otras no. Y me emocioné y empecé a llorar. Recuerdo a Chorus Line, ese número musical se rodó de una manera magistral, con cámaras por todos los lados y haciendo una realización extraordinaria. Es una pieza maestra de la televisión española, ese número musical. Chicho convirtió un concurso de gran éxito en un espectáculo de súper éxito. Llegamos a tener 24 millones de audiencia, cuando éramos solo de 28 millones de españoles. La calidad de los premios fue aumentando también con la pérdida de ingenuidad de la audiencia, ¿no? Con el paso de los años. De esos primeros premios que eran una pequeña cocina, que ahora puede parecer insignificante, ¡este coche! A los coches famosos en la etapa de Mayra, ¿no? A los apartamentos, famosos apartamentos en Torrevieja. Creo que no, porque es un apartamento en El 1, 2, 3 fue el primer producto 100% español que se exportó. Para nosotros todos era un orgullo saber que en vez de nosotros comprar ideas, compraban estas ideas y se las llevaban fuera. Era un honor para todos, para Chicho el que más. ¡Empiece ahora mismo! Una de las cosas de las que yo estoy más satisfecho del 1, 2, 3 es que ha sido un magnífico trampolín. ¿Cuál era el nombre del Cid campeador? Gracias a él, el cine de Tacañón nunca tuvo que ensuciarse. Porque la muñeca se parece a la Díaz Aroca. ¿Usted qué se va a acostar ahora? Ha sido exclusivamente producto de su imaginación. 2 respuestas acertadas a 200 pesetas, 400 pesetas. De verdad, el hombre realmente, si lo piensa usted bien, el hombre está obsesionado con taparlo todo. Lo usan los ricos, lo usan los pobres. En todo sentido, Chicho, una de las grandes virtudes que tenía era un olfato maravilloso para saber qué iba a funcionar con el público y qué no. 1, 2, 3, respondo otra vez. Ese talento de descubrir quién tiene talento es un talento en sí mismo y Chicho lo tenía, pero para aburrir. Veía a una persona de trabajar y automáticamente lo veía en el plató del 1, 2, 3. Y entonces él, con lo que estaba viendo, sabía si allí le iba a funcionar o no. A mí me va a decir tú cómo estaba la plaza. La plaza estaba abarrotada. El 1, 2, 3 era un programa de amplísimo espectro y que a veces tenía un humor más ácido, a veces tenía un humor pues más barato, más asequible, más facilón. Porque aquí no pasa nada. Piticlin, 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 piticlin. Oiga, no se le vaya a olvidar, ¿eh? Con alguna cosa que no sé qué, con más que apreciarlos, con Villa Tranteados, teniendo una especie de cardinos sin polacas tras calambandera. Él cogía un cómico y, aunque fuera estupendo, no da igual, él lo moldeaba a lo que sabía que le iba a llegar al público. ¡Oh! Hermosa Mairélope, la más rubia musa de los concursos y las subastas. Y en su casa se leía, se marcaba, quita eso, añade eso, ajusta, lee, pum, pum, y nos llevábamos ya el texto el domingo por la tarde-noche. El lunes estudiábamos, el martes ensayábamos por la mañana y grabábamos por la tarde. Y así durante años. Detrás de mí hay muchísima gente. Nos dedicamos al programa los 7 días de la semana y a veces, como hoy, que es un día de montaje, pues tenemos sesiones de 20 horas seguidas de trabajo. Aquí nos dejamos la piel y nos la dejamos con cariño, pero eso de alguna manera se intuye.
Chicho también es criticado por la forma de trabajar, por la forma de ser, pero yo me identifico mucho con esa forma de trabajar. Decía, el ensayo es tan importante o más que lo que es la grabación. Tiene que quedar perfecto. Se repetía las veces que hiciese falta. 1, 2, 3, responda otra vez. O sea, el nivel de calidad que exigido por Chicho en todo lo que hacía era muy alto. Y a ti te hacía estar en alerta constante. Lo más difícil era mantener el tipo. A pesar de las broncas de Chicho, que la gente no las veía, pero claro, en el plató lleno de gente a veces te pegaba unas broncas que te quedabas muerta. ¡Orden todos! ¡Orden todos! Vamos a ver. Nena, a ver si aprendes a poner el coche... O sea, él ha sido siempre muy exigente, pero muy misericordia. El que no funcionaba no le daba tercera oportunidad. Puede que segunda, pero tercera no. Tenía ese lado malévolo, ¿cómo decirte? Tenía esa psicología que él utilizaba de que si te ponía al límite, tú ibas a crecer y a darte lo mejor de ti. Pero no todo el mundo sabe estar al límite. Y fue una época fantástica y genial. Pero de todo eso, incluso de esas broncas, aprendes. Porque no te echaba la bronca sin sentido. Esa anécdota que ha corrido por los platos del 1, 2, 3, de la azafata, es que nunca me saca, Chicho, es que a mí no se me ve, es que no sé qué, nena, es verdad, pues nada, ponte aquí, estoy bien aquí, Chicho, se me ve bien, no, ponte un poquito a la derecha, un poquito más a la derecha, Chicho, pero si ya estoy saliendo de plano, no, ahora bájate ese escalón, Chicho, pero si ya no se me ve, y ahora vete a tu casa y no vuelvas. Así era. ¡Vámonos a ella! ¡A por la tarta! ¡Vamos! Y un día abro el periódico y leo en el periódico que vuelve el 1, 2, 3, pero que vuelve con otras personas, que no lo hago yo. Creo que me merecía una llamada de teléfono, porque estaba en todo su derecho, era su programa. El jefe no me falla el amigo. A Chicho le gustaba mucho innovar, cada etapa era diferente, primero con Kiko, luego con Mayra. Entonces pensó que por qué no formar una primera pareja, a ver qué tal iba a funcionar. Entonces creo que acertó en la receta de Estadella de Azaroca, acertó, porque los dos le aportábamos un color diferente al programa. Chicho eligió volver con el 1, 2, 3 a leer esta vez y no responda otra vez, que era lo que históricamente le hubiera tocado, porque Chicho tenía claro que quería que los libros fueran protagonistas. En 2004, en la última etapa del 1, 2, 3, el programa empezó logrando una audiencia estratosférica, 11 millones creo recordar de espectadores, pero sí que luego el programa se fue desgastando, porque en la actualidad la televisión de hoy tiene otros ritmos. Y también recuerdo que Chicho, en la primera reunión que tuvimos todo el equipo, después de aquellos datos, como te digo, inolvidable, sí que nos dijo, no creáis que esto va a ser siempre así, ahora ya nos toca ir hacia abajo porque es lo que toca por ley de televisión. La verdad es que el 1, 2, 3 siempre ha tenido un macro equipo detrás maravilloso. O sea, el personal humano que ha estado detrás, no solamente delante, que es lo que se veía, sino detrás, era de una calidad infinita. O sea, que el éxito del 1, 2, 3, además de, por supuesto, de la cabeza pensando en que es Chicho, es toda la gente que siempre está detrás, aguantando, soportando y celebrándolo también. Todos los que hemos trabajado con él llevamos su sello. Y su sello es lo siguiente: disciplina, responsabilidad, profesionalidad. Toda esa gran familia que es televisión llevan el sello. Bueno, el problema de Chicho Ibáñez Serrador es que el 1, 2, 3 nos marcó tanto que ha hecho sombra a otros formatos que estaban muy bien. Como Hablemos de Sexo. ¿Qué opinarían sobre la emisión por televisión española cada semana de un programa de información sexual? Magnífico, magnífico, porque eso orienta a las masas y sobre todo a la juventud. Pues me parece una guarrería, que eso no está bien. Ya es hora que en España se haga algo de eso. El programa se llama Hablemos de Sexo y tiene por objetivo eso, hacer que podamos hablar de sexo de una manera más natural. Y eso me parece que es muy sano y es muy necesario. Lo puso en marcha porque sabía que tenía que ponerlo en marcha, pero él tenía ahí sus cosillas de esto cómo se va a recibir, esto cómo se va a comunicar, esto cómo lo llevo yo a la pantalla. Yo que dudo tanto y que tantos miedos tengo, antes de ese programa donde tanta gente me había dicho ahora sí que te quemas, ahora sí que te estrellas, esto no se puede tocar en España, esto es una barbaridad. Yo decía, hombre, no debe ser tanta barbaridad, puesto que programas
sobre sexualidad y sobre sexo hay varios en el mundo. Lo que tenía Chicho Ibáñez Serrador es que tenía tanta mirada propia, tan importante la mirada propia, que lo transmitía en todos los programas. Da igual que hiciera una película, da igual que hiciera un programa divulgativo como Hablemos de Sexo, que da igual que hiciera un concurso pequeñito como Waku Waku. El Waku Waku era un formato que ya estaba en marcha en otros países, un formato de la Tokyo Broadcasting System que en América se estaba haciendo en muchos países. ¿Cómo consiguen, señores invitados, los monos sacar la manzana del tubo si no hay ningún palo? Los monos ya no tienen hambre. Chicho es un prestidigitador que aquello que toca con la varita lo convierte en mágico, y el Waku Waku era mágico. Pues yo creo que el Waku Waku, que cuando yo entré ya era una fórmula absolutamente testada, porque ya lo había hecho Consuelo Berlanga con muchísimo éxito, era un programa familiar, era blanco, hablaba de animales, era curioso, creo que tenía todos los ingredientes para ser un programa que tuviera éxito. Nada era gratuito. Él sabía cuáles eran los programas que se estaban haciendo por ahí, estudiaba lo que se estaba haciendo aquí y pensaba si había una casilla sin rellenar, él se daba cuenta enseguida. ¿Qué es El Semáforo? Pues es un programa de humor, un extraño programa de humor con una fórmula, y eso ya es difícil, absolutamente nueva en España. ¿Qué es lo que va a ver el público que asiste al Semáforo? Pues una serie de actuaciones de unas gentes desconocidas que vienen a hacer lo que les divierte hacer, vienen por eso que nos pasa a todos, o casi a todos en España, de que queremos salir por la tele. A la gente le encanta salir por la tele. Y El Semáforo funciona. Es un éxito de público brutal. La crítica le pone a parir, porque no entiende ese juego que él tiene con el concursante y cree que se está riendo descaradamente de él. Yo creo que este programa, si ayuda a perder el sentido del ridículo, pues buena cosa habrá hecho. Yo estuve en un par de grabaciones del Semáforo y yo pude ver cómo estaban tan metidos en ese ambiente del espectáculo que por fin podían pisar, que es que les daba igual que les abuchearan. Y por eso muchos, los más famosos, Cañita Brava, Josefa Hilde, repiten porque no se consideran insultados. Yo creo que él le ponía el alma en todos los proyectos que hacía y desde luego a mí así me lo mostró. Cuando yo estuve haciendo el Waku Waku con él era su prioridad absoluta, ¿no? Lo que más me divierte en mi trabajo, no si un programa es bueno, si un programa es malo, si es un programa de terror o si es un programa de sexo, si es un programa musical o si es un concurso. Me divierte mi trabajo. Para mí un control de televisión es como un juguete maravilloso, como un tren eléctrico maravilloso. Y para aquellos aficionados al psicoanálisis, piensen que yo me siento en un control de televisión como muy protegido, como muy dentro del claustro materno. Vamos a apagar la tarta, Pepa, tú me vas a ayudar. Tu hermano no puede porque aún no sabe soplar. ¿Me vas a ayudar? ¿Las apagamos? ¿Va? A la 1, a las 2. Coge fuego, coge fuego. El señor Ibáñez Serrador es un señor tímido, que duda muchísimo de sí mismo. Una persona que gracias a esas dudas y esa falta de confianza, pues las cosas no le salen mal. Mi padre nunca ha sido un buen padre, ha sido un buen director, tanto para la gente con la que trabajaba con él como para la familia. Tanto es así que si vas de vacaciones, no paraba de grabar y era un constante: Alejandro, cuenta 10 y sal por la puerta de la habitación. No, me he perdido muchas cosas. En la época grande del 1, 2, 3, de las 18 horas diarias, los 7 días por semana, me he perdido algo imprescindible, que es estar más tiempo con mis hijos, que tenían 6, 7 años. Lo que más recuerdo de mi infancia de mi padre es que siempre nos contaba alguna historia sobre el camarero que nos ha servido la comida, o la señora que estaba ahí, o las monjas que han cruzado la calle. Se inventaba una historia o una canción que luego la improvisaba en el coche y todos cantábamos la canción que se ha inventado sobre la persona que hemos visto. Yo me acuerdo de una que era El ermitaño, de un hombre que vivía en una playa y se comía a la gente y cosas de esas. Pero sí que mi padre era un gran contador de historias. Que hable de mis manías, de mis virtudes y mis defectos. Vamos a ver, de manías muchísimas.
Tengo multitud de pequeñas supersticiones, De mis virtudes no quiero hablar porque me parece una falta de modestia. Y de mis defectos, muchos. Y entre ellos, esa timidez. Soy terriblemente tímido y me parece que aquellos que no me conocen toman, captan o ven a un señor muy seguro de sí mismo, muy pedante, muy grandilocuente, y no es así. En contra de lo que pueda parecer a la gente que no lo conoce, que tiene esa pantalla de persona muy segura de sí misma, muy controlador, Chicho tiene grandes lagunas en ese sentido. Él no se fía mucho de él. Siempre es muy perfeccionista y sabe que las cosas las puede hacer mejor. Y siempre su valoración de su trabajo es: lo he hecho mal, lo podría haber hecho mejor. El más cruel, el más exigente, el más terrible, el más ácido de mis críticos soy yo mismo. Él, por supuesto, vivió su fama, pero no se da cuenta que esa fama y esa influencia aún perdura en los programas que se hacen hoy, en las películas que salen ahora en el cine. ¿A qué tiene miedo y qué es aquello que no puede imaginar? ¿A qué tengo miedo? Pues yo creo que si hicieras esa pregunta a mucha gente, la mayoría te respondería a la muerte. Y yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al prólogo, o sea, a la enfermedad, a la postración. Y segunda pregunta, ¿qué es lo que no puedo imaginar? Pues muy simple, pues no puedo imaginar hoy un mundo sin esta señora. Es un padrazo en ese sentido, en los momentos que hacía su vida familiar. Y eso era increíble, eso compensaba un poco su ausencia como padre en el día a día. Pero, en fin, no estoy nada insatisfecho de lo que ha sido mi vida. Es más, si pudiera haber un auténtico milagro, querría volverlo a vivir todo. Creo que no se puede hacer nada importante ni sincero sin contar con el cariño, con el amor, con la amistad del equipo. La admiración está bien, pero no, es mucho más importante sentirse querido. A don Narciso Ibáñez Serrador, por su trayectoria profesional de excepcional relevancia como creador de un lenguaje televisivo permanente. Recoge el premio su hijo, don Alejandro Ibáñez Nauta. Con todos ustedes, Chicho Ibáñez Serrador. Chicho Ibáñez Serrador no tiene amigos, tiene deudores. Y él es acreedor de tantos servicios, tantos favores, tantas enseñanzas, que no tiene amigos, tiene deudores. Este programa, y hasta mi pequeña aportación, es poco para el homenaje que se merece el hombre que prácticamente inventó la televisión que hoy en día conocemos en España. Bueno, pues esto es todo. Yo le agradezco una vez más a Televisión Española el que me haya permitido despedirme de ustedes, de mi público. Gracias por la atención que habéis puesto en las cosas que yo he hecho. Sobre todo porque las he hecho, no lo duden, para ustedes. Siempre para ustedes.